¿Qué me dice, por ejemplo, sobre la dignidad del ser humano? ¿Qué es lo que es digno en nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que yo tengo que respetar y qué es aquello que a mí me ofende y que me crea un repelús en la actitud y en el comportamiento? ¿Cómo puedo yo entender la modestia? ¿Cómo es la modestia para mí? ¿Cómo es la modestia a mi hermano? ¿Cómo era la modestia en el tiempo de Pablo? ¿Cómo es la modestia en mi tiempo y en mis circunstancias? ¿Podéis ver que hay una amplitud a la hora de aplicar todo este conocimiento que nos dice las Escrituras? Fijaros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Filipenses capítulo 4. Es algo que he escuchado tantas veces, de tantas formas. Si vosotros vais a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito versículo, ¿no es verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué amplitud! Así que me voy a subir al 5º piso, voy a saltar y voy a volar. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos entenderlo así. O sea, uno no puede hacer todo lo que quiere o puede alcanzar todas las metas. Me voy a lanzar a este problema o a este conflicto o a esta situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a abarcarlo todo, salud, trabajo, relaciones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se está refiriendo a esto. Pobre de ti si te subes al 5º piso y saltas. O si te metes sin analizar cuál es tu armamento en un conflicto que no vas a poder resolver. Claro, si leéis el versículo anterior, dice Pablo, en su propia experiencia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fijaros el versículo siguiente, el 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto en su contexto? Contentamiento. Esto es lo que nos está diciendo. No es que tú puedes hacer todo lo que tú creas que puedes hacer, sino que en Cristo puedes encontrar satisfacción en la abundancia y en la riqueza. Y que en medio de tu confianza recibes bien lo que otros hermanos proveen para ti. En el Señor Jesucristo estamos seguros y estamos firmes. El Señor me va a dar buen uso de la riqueza y me va a dar buen uso de la pobreza. Me va a enseñar a caminar en la abundancia y me va a hacer caminar en la escasez. ¿Por qué hay tantos hermanos que tuercen y se confunden con este versículo 13, lo sacan fuera de su lugar cuando todo el pasaje nos está aclarando? Necesitamos no solamente entender lo que leemos, sino que sepamos también con la comprensión de toda la Escritura cómo aplicarlo en nuestras vidas, porque si no vamos a se están cometiendo muchas barbaridades. Tendremos que, por tanto, como he dicho, en el capítulo 8 de esta carta de los Corintios, que podamos decidir, por ejemplo, en cierto momento, cómo yo puedo actuar con libertad como creyente. Es decir, no estoy atado a legalismos, ni a normas, ni leyes humanas. Y por tanto, puedo hacer más allá de lo que las religiones moralistas me están diciendo. Pero por otra parte, tengo que saber actuar en ciertas circunstancias o en cierto momento que puede ser de tropiezo y de daño al que está a mi lado. ¿Qué le dices, por ejemplo, a una persona que está enferma?
Puede llegar y decirle, el Señor me ha dicho que vas a sanar. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? ¿Podemos afirmar que alguien va a sanar? ¿O qué le decimos a alguien que está, que ha perdido un ser querido ante la muerte y el luto? ¿Qué palabras son las sabias a la luz de las Escrituras? ¿Podemos hacer la ironía o podemos hacer los comentarios? Yo también he perdido gente, bueno, ¿y qué? A mí que me da que tú hayas perdido gente, yo estoy dolorido por lo que yo he perdido ahora. ¿Qué le decimos a las personas que están ante las dificultades? ¿Cómo podemos resolver los conflictos que hay a nuestro alrededor? Tendremos que tomar la difícil decisión de que qué textos, en qué contextos de nuestra vida los podemos aplicar. No podemos ir con un versículo y soltarlo todo en los mismos sitios. Tendremos que saber que a algunos platos hay que echarle sal, pero que a otros platos hay que echarle azúcar. Tendremos que decidir que en un momento tengo que consolar, pero que en otros momentos tengo que ser firme y exhortar. No puedo decirle a alguien que esté herido como le hacían sus amigos a Job, algo habrás hecho. Lo que necesita es consuelo, necesita ayuda. Pero no podemos decirle a uno que ha pecado, bueno, no importa, seguramente el Señor tiene misericordia, arrepiéntete y ordena tu vida. ¿No veis que hay principios que los podemos hacer nuestros, pero que tenemos que saber aplicarlos en todo el contexto y circunstancias? Uno de los elementos más importantes que todos nosotros tenemos que recordar es, sí, primero, saber qué decir y cuándo decirlo. Y el otro es saber callar. Que habrá momentos en que debemos de guardar silencio y simplemente escuchar. Tardos para hablar, pero siempre dispuestos a escuchar. Entonces, en todo esto, de este conocimiento básico de las Escrituras que nos lleva a una amplitud mucho más larga e infinita del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio, que tenemos que comprender y estudiar con profundidad todo lo que dice la palabra de Dios, aplicarlo en nuestras propias vidas y poder saber aplicarlo también a los que están a nuestro alrededor, creyentes y no creyentes, con necesidad de un tipo u de otro. Ante todo esto, lo que necesitamos son maestros. Y necesitamos maestros, pues, a todos los niveles, que nos puedan instruir, que nos puedan enseñar en el manejo de las Escrituras, en la comprensión de las Escrituras y en la aplicación de las Escrituras. Lo necesitamos en la misma Iglesia, como lo necesita toda la sociedad. Necesitamos maestros que nos enseñen desde el púlpito, maestros que nos enseñen en las reuniones, en los discipulados, y maestros que enseñen en la escuela dominical. Gente que ha adquirido una experiencia y un conocimiento y que ahora lo quiere llevar a la práctica enseñando e instruyendo a todos. No nacemos conociendo todas las Escrituras. No pensemos que nos hemos convertido y que ya tenemos toda la sabiduría de Dios en estas cabezas tan limitadas y en estos corazones tan duros. No, necesitamos gente que ha aprendido y que sabe plasmar toda esa sabiduría de una manera u otra, como cuando veíamos el don anterior de la sabiduría, de saber hablarlo y de saber comunicarlo. Necesitamos colegios bíblicos, necesitamos seminarios. Gente que vaya e hinque los codos y profundice en el hebreo, en el griego. Recuerdo la gran sorpresa para mí de leer un libro de hermenéutica de las Escrituras y del autor se decía que había dedicado 16 años a estudiar idiomas de las Escrituras para poder interpretarlo y enseñármelo a mí, por ejemplo. Tenemos que dar gracias a Dios por esas personas que de pronto han sentido como un regalo de Dios la necesidad de profundizar y que cuando han profundizado han tenido la necesidad de comunicarlo también a otros. Aquellos que se arrancan horas de su vida para poder estudiar en colegios bíblicos, para poder enseñar en sus contextos de iglesia o en los campos misioneros, etc.
La importancia, esto le va a gustar a Mateo, la importancia de los libros. Necesitamos libros, gente que ha comprendido cosas y los ha plasmado con letras y nos lo ha ofrecido a nosotros y que de pronto, ¿cuántas veces? Miles de veces me ha pasado a mí que he leído un libro o una parte de un libro y he dicho, ¿cuántas veces habré leído esto y nunca lo he llegado a descubrir? Y ahora viene este hombre y me lo dice. O yo que he estado trabajando en un texto, en una idea, y cuando creo que por fin he descubierto algo, leo en un libro que ya lo habían inventado, lo habían descubierto antes que yo. Es la riqueza de los libros. Necesitamos gente que nos enseñe y que nos instruya. Ya sea en nuestros círculos más pequeños, ya sea en los seminarios más profundos, más teológicos, ya sea con los libros y los comentarios bíblicos que se puedan escribir, en los pasajes que incluyan diálogos de diferentes contextos o interpretaciones, pero necesitamos gente que estudie, que haya recibido la carga de aprender para después también enseñar. No solamente era en el pasado, sino que es también en el presente de hoy, que nos encontramos con muchos que hablan desde su propia imaginación. Se levantan una mañana y de pronto se les ocurre que la palabra de Dios tiene que decir esto y tiene que interpretarse de esta manera. Y de pronto nos dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y que ya el matrimonio ya no es lo que era antes el matrimonio, sino que ahora es de esta manera y que el ser humano es acá o para allá y que la salvación es de esta forma o esta otra. Y se dejan llevar por su imaginación. Hay otros que se dejan llevar por su propio corazón. Un corazón emocional, tienen sentimientos profundos. ¿Y cómo yo voy a herir a mis hermanos con estos comentarios? Voy a cambiar el lenguaje, voy a decir otras cosas, voy a darle chuches y dulces todo el tiempo para que se sientan cómodos. Y nos dice la palabra que no escuchéis a los profetas que hablan desde la imaginación de sus propios corazones. Pero es que eso tenemos el peligro constante en nuestras iglesias. Que pensamos que porque yo lo siento o porque yo me lo imagino, esto tiene que ser así. Y tanto en el capítulo 8, versículo 2, que nos lo dice, como en otras partes de las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos una lucha feroz, con aquellos que se están alimentando de la imaginación de otros, de sus experiencias, de sus sentimientos. Cuando lo que tenemos que acercarnos es a la profundidad de las Escrituras. ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿Es nuestra norma la Escritura o es nuestra norma nuestros caprichos mentales y emocionales? Tendremos que esforzarnos para que nuestra enseñanza y nuestra profundidad de las Escrituras calle a los falsos maestros. Que podamos llegar y decir, no, tú podrás hablar de tu experiencia, de tus circunstancias, de tus sentimientos y que te duela lo que está ocurriéndote a ti o a tu familia, a tus hijos, a tus padres, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras. Tenemos al apóstol Pedro, durante toda mi vida como un buen seguidor de Moisés, nunca me he atrevido a tomar alimentos impuros o de animales impuros. Esto para mí era aborrecible. Pero si Dios me dice que yo ahora puedo comer, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Así que tú llegas con tu experiencia, tu conocimiento, o aquellos que salen por internet, o de aquellas lecturas que tú puedas hacer, o de los sueños que hayas tenido por la noche, o los haya tenido otros. Esto es así. No. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Necesitamos maestros que nos enseñen a interpretar, a comprender y aplicar lo que la Escritura nos dice. Es mucho más fácil dejarse llevar por las corrientes de este mundo, por esos palabreros que hay a nuestro alrededor, que tienen mucho carisma y mucha atracción de masas, pero le falta el conocimiento serio de las Escrituras.
de rendirse por completo a la palabra de Dios. Dejadme que os diga en sexto lugar, Dios ha dado a algunos de los creyentes, una sorprendente capacidad de análisis, de comprensión y de esfuerzo para estudiar la palabra de Dios. Es verdad que algunos en su primera lectura, en ese caminar con el Espíritu, o ser llenos del Espíritu, llegan a algún pasaje y de pronto surge toda la luz en su mente y en su corazón. En cambio, a otros nos cuesta mucho más poder arrancar toda la sabiduría del pasaje. Unos tienen como ese don natural del Espíritu para interpretar de manera fácil las Escrituras, y hay otros que nos tenemos que empeñar con diccionarios, concordancias, comentarios y escritos de sermones por todas partes. Pero necesitamos esos creyentes que tienen el don, esa capacidad de estudio. Cuando nos está diciendo aquí de este don del conocimiento o de ciencia, lo que está diciendo es que todos vosotros necesitáis o tenéis ya el conocimiento de las Escrituras, pero pudiera ser que algunos tengáis esa sabiduría de parte de Dios para entender las Escrituras. No para vosotros mismos, porque es un don de edificación para la Iglesia, la manifestación del Espíritu. Si tú puedes llegar a una comprensión fácil de un pasaje de las Escrituras, es que Dios te está dando el don para que enseñes y para que instruyas. Algunos a lo mejor no tenéis ese don natural y os dais cabezazos para poder entender lo que dicen las Escrituras y queréis leer, es un don. Es un don amar los libros, es un don querer saber, es un don profundizar en las Escrituras. Tenéis un mar inmenso y lo que queréis es aprender a nadar mejor, a flotar en las aguas, a sumergiros en la profundidad de la palabra de Dios. Esforzaros, es un don de parte de Dios. No estamos pensando en un don extraordinario que Dios puede dar a algunos de que puedan aprender 10, como este hombre que yo decía, 10 idiomas de caldeos, hebreos, griego, inglés, hindú, yo qué sé qué cosas que aprenda esos dones. Otros tendremos que utilizar libros y profundizar en las Escrituras de otros que han escrito para nosotros. Pero es un don que Dios nos da, el de la ciencia, el del conocimiento. Pero no solamente es el don que algunos da para poder aprender y enriquecerse, sino también el don de poder darlo y ofrecerlo también después. Una habilidad para hacer fácil lo que resultaba difícil. Cuando alguien viene y dice, leo pero no entiendo, ¿recordáis el etíope? Con Felipe, leo pero no entiendo, no hay nadie que me explique. Y no sabemos lo que Felipe estuvo diciéndole, cómo se lo estuvo explicando, pero el caso es que el etíope llegó al conocimiento de que aquel pasaje del Antiguo Testamento hablaba de Cristo y se convirtió. Y podemos ver de personas que cogen un pasaje que para otros nos resulta tan difícil, tan complejo, que necesitamos tanto de analizar, y en pocas palabras nos descubren toda la gran verdad. Y de pronto nos quedamos asombrados. Ah, ¿es esto lo que dice? ¡Claro! Ahora entiendo. No solamente es que uno tenga el don de comprender, sino que tenga el don de aplicar, de poder enseñar las grandes verdades teológicas con sencillas instrucciones para los niños en la escuela dominical. De coger una gran verdad, de una profundidad inmensa acerca del alma o de la conciencia y explicárselo a los jóvenes alborotados en su sangre. Pero no solamente es este don de recibir y de dar, sino, en séptimo lugar, es hacer las cosas, el don de la conciencia o del conocimiento abarca tanto la mente como el corazón. Creo que cuando Pablo está diciendo que necesitamos este don, ¿no?, de palabra de ciencia,
no solamente es que tengamos todo ese conocimiento aquí bien clasificado y fichado en nuestra mente, conocemos todas las doctrinas, todas las aplicaciones de las doctrinas, lo sabemos todo aquí, lo tenemos aquí en nuestra mente, pero necesita pasar por el corazón. Necesitamos que nuestro corazón sea sensible, a veces que sea tierno y paciente, y otras veces que sea de carácter y de fuerza. No es únicamente que hemos recibido las instrucciones para tenerlas en el corazón, con esa pasión y con ese celo que algunas veces pueden surgir en medio de nosotros. Pablo nos advierte, creo que es Pablo que nos advierte, que dice, cuidado con el celo sin conocimiento. Y que podamos tener, sí, una gran pasión, pero no sepamos dominar nuestro carácter y controlar nuestro ímpetu. Así que es un don que el Señor reparte en la Iglesia, de pasión por las Escrituras, conocimiento de las Escrituras, información para nuestra mente, y que después puedan surgir como palabras de medicina suave por nuestros labios. Cuán importante es que podamos traer una gran verdad de la palabra de Dios, a veces que son muy duras y que hieren, con el brazo sobre la espalda de nuestro hermano o de nuestro amigo. ¿Cuántas veces tenemos que decir solamente una palabra adecuada después de haber escuchado los lamentos por horas? Pero justo esa palabra, en ese momento, con ese carácter, trae la calma y el sosiego que se estaba buscando. Tenemos que saber, y esto es el don de ciencia, tenemos que saber y tenemos que querer a la misma vez. Saber actuar y querer actuar, tanto con mente como con corazón. Por último, en octavo lugar, cuando nos está hablando de esta palabra de ciencia, creo que lo está hablando también en el sentido plural. Es decir, que esta ciencia, este conocimiento, se puede aplicar a los otros dones también. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice que el don de lenguas tiene que ir con conocimiento. Es decir, es el don de lenguas con conocimiento. O nos dice que el conocimiento tiene que estar acompañado de amor, por ejemplo. Y lo podríamos aplicar a la fe o cualquier otro don de nuestra inmensa lista que nos podamos imaginar. El don de la ciencia y del conocimiento tiene que acompañarnos en todas partes y en todos los aspectos. No es únicamente que uno quiera y pueda hacer, sino que sepa cómo debe de hacerlo y cómo debe de actuar. Que podamos, claro, este don de ciencia no nos puede permitir estar mudos. O sea, si tenemos esta información y esta riqueza, de pronto hemos descubierto cuán grande es nuestro Señor Jesucristo, no solamente porque murió en la cruz, sino porque ahora está reinando en los cielos y gobierna con toda majestad e intercede por nosotros y que frena las acusaciones del maligno. ¿Cuántas cosas podríamos decir nuestro Señor Jesucristo? Ya tenemos esa información que no podemos callar. ¿Cómo no vamos a decir lo que hemos visto y lo que hemos oído? Tendremos que decirlo, pero decirlo en su momento y decirlo en sus formas. Y que cuando hablemos con el conocimiento de Cristo. Y que cuando amemos con ese conocimiento del Señor Jesucristo. Y que cuando cuidemos de nuestra familia, no simplemente que queramos sanar y cuidar de nuestra familia, sino que lo hagamos para Cristo. Todo lo que hagamos, sea comer, beber, cuidar a nuestra familia, trabajar, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto una gran sabiduría y un gran conocimiento? Este don tiene que ser buscado y tiene que ser fomentado por las Escrituras, fomentado por la Iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que puedan saber, que puedan entender, que puedan aplicar lo que dicen las Escrituras para edificación de la Iglesia, para la gloria de su nombre. Por tanto, no esperéis que únicamente el Espíritu obre cuando Él quiera, porque es su manifestación.
sino dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, suplicarlo a Dios. Si no tenéis el don de la ciencia, del conocimiento, pedírselo a Dios y el Señor os dará para el bien vuestro y vuestro propio gozo, pero también para la fortaleza de nuestra Iglesia y de la Iglesia en este tiempo tan difícil. Amén.